¿Listo? Va la que sigue. Voy a necesitar, este ya no lo necesito. Este lo puedo ocultar. Vaya. Voy a ocultar este. Y este, nada más que me dé el nombre y lo voy a necesitar más poquito. ¿Ok? Fíjense, voy a trabajar solo con este segmento. ¿Sí lo notan? ¿Sí? Mi punto móvil es el punto C. Por C voy a trazar una perpendicular a la mediatriz. ¿Ok? Entonces, le digo, dame una perpendicular a esta mediatriz que pasa por ¿dónde? Por C. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué pasa si construyo la mediatriz de ese segmento morado? Esta mediatriz la voy a poner en color café. ¿Listo? Y esta vamos a ponerla en color azul. Si notan que la recta azul y la recta café se intersectan, ¿cierto? Vamos a decirle que me dé este. ¿Sí? Entonces ahí tengo un punto F, que es la intersección de la perpendicular a la primera mediatriz por C y la mediatriz ¿de quién? De CB. ¿Listo? Vamos a ponerlo en color este que dice este. Yo puedo empezar a mover a C por la mediatriz y SF parece seguir una trayectoria. ¿Listo? ¿Qué trayectoria sigue? Bueno, si no lo sé, se lo pregunto a Pepe. ¿Vale? Es que se me queda viendo como de... ¿El lugar geométrico de quién? ¿De F? ¿Cuando muevo a quién? A C. Es una parábola. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Parábola, pero hay que ver si se dice por la excentricidad. No sabemos. No, es parábola. Es parábola. ¿Alguien se acuerda de la definición de Sí. parábola como lugar geométrico? Distancia constante entre una recta y un punto, llamado foco. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan a una recta llamada directriz y a un punto fijo llamado foco. ¿Cómo construí este punto F? Como la intersección de quién? De la perpendicular a quién? A esta recta. ¿No? Y también en la intersección también forma parte de esta mediatriz, de la mediatriz de quién? El punto móvil y el punto inicial de mi segmento. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense, como F vive en la mediatriz de este segmento, ¿sale? F está a la misma distancia de B que de mi punto móvil, ¿cierto? Y como F vive en la perpendicular, esta distancia es la distancia más corta, ¿sí? Entonces, ¿qué? F vive ¿en dónde? Su lugar geométrico que describe va a ser una parábola, ¿no? ¿Listo? Y no necesito dar un argumento que tenga que ver con la excentricidad, porque lo único que tengo que ver es si ese punto F cumple con qué. Con la definición de la parábola como lugar geométrico, ¿sí? Pero puedo ir más allá y puedo preguntarle, por ejemplo, la distancia, ¿no? Si no me creen. Entonces puedo decirle, dame la distancia de quién. De F a este punto móvil C y de F a este punto móvil B. ¿Cierto? Puedo ver que siempre es igual, porque así lo construí, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí dimos argumentos que no dependían de que el software me dijera que esos dos segmentos. Este F vive en la mediatriz de CB, por lo tanto está a la misma distancia de B y de C, pero también vive en ¿dónde? En la perpendicular a la mediatriz, en la mediatriz de este, ¿no? Por C. Entonces garantizo que esta distancia y esta distancia es la misma. Entonces este punto F está a la misma distancia de una recta que de un punto fijo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces esta parábola
tiene como foco ¿a quién? A B, y la directriz es la mediatriz que había yo trazado en un inicio. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, aprovechando de que ya medí estas dos cosas, son dos cosas, ¿no? Son dos segmentos ahí. Y es lo mismo. ¿Listo? ¿Qué pasa si trazo una circunferencia con centro en F y que vaya hasta C? Por definición, esta circunferencia verde, esa circunferencia verde, recuerden, la tracé con centro en F y radio hasta C, ¿cierto? ¿Sí? Como F está en la parábola, esta circunferencia también debe de pasar por B, ¿cierto? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense, puedo dar otra definición de la parábola como lugar geométrico. ¿Sí? ¿Cómo son esas circunferencias verdes? A la recta directriz. Tangentes. ¿En qué punto? C. ¿Y pasa por dónde? Por B. Entonces puedo también decir que la parábola es el lugar geométrico ¿de quién? De los centros de una familia de circunferencias que son tangentes a una recta que pasan por un punto fijo. ¿Listo? ¿Sí? Y entonces, ¿en qué tiempo? 30 minutos. 5 minutos. Bueno, en 30, 40 minutos exploramos un montón de conceptos. ¿Sale? ¿Sí? Esto va, o sea, choca totalmente con lo que puedo no hacer con lápiz y papel, ¿no? Puedo empezar a conectar cosas que en un principio no sabía que se podrían conectar y que aparecían cuando muevo los objetos.